eso, ¿cómo fomentar una actitud positiva a los niños al regreso al colegio, mi querida Ucha? A veces nos conflictuamos muchísimo este cambio de horarios, de dormir un poquito más tarde. De vacaciones, sí, ¿no? Y entrar a la nueva rutina del colegio. Pero para hablar del tema y para aprender sobre este tema, está con nosotros Hernán Ocampo, especialista en neuroeducación. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Hernán, ¿cómo podemos hacer para que los niños no sufran y no les cueste nuevamente entrar a esta rutina de colegio, que hay que levantarse temprano, tienen que dormir temprano y dejar ciertas cosas que hacían en vacaciones, Así es. ¿no? Sí, es una de las grandes tareas que tienen los padres de familia. Sobre todo porque estos espacios de retorno pueden generar mucha ansiedad y mucho estrés en los niños. Y en general en todos, incluidos los adolescentes. En la mamá yo tengo que levantarme temprano también. Por ejemplo, Claro. ¿no? Para preparar la lonchera, etcétera, ¿no? Entonces, es un cambio que implica una adaptación necesaria y que desde los distintos aportes de la ciencia ya podemos ir entendiendo qué nos puede ayudar y qué les puede ayudar a las familias, ¿no? En este sentido. Hay como ciertos tips que de repente los padres podemos seguir para que esto sea más digerible, tanto como tú lo acaban de decir, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros, ¿no? ¿Cuáles serían estos tips, cuáles serían estos puntos cruciales para que esto sea más fácil? Un primer tip súper sencillo es crear rutinas. Crear rutinas que vayan preparando justamente este cambio para que no sea un cambio abrupto. ¿Por qué? Porque si se da esta generación de un cambio muy radical, puede elevar el nivel de cortisol. Y esto, al generar estrés, ya empieza a hacer que los niños mismos pues no puedan tener un rendimiento adecuado. Claro. Entonces, un primer tip es crear rutinas progresivas conforme se van acercando ya el inicio del año escolar. El Ensayar. cambio, por ejemplo, Como un ensayo, eso, claro, Nico. empezar a cambiar los horarios de sueño, Ya. un poquito el tema de repaso también a nivel académico, También. pero no con metodologías tradicionales que también puedan generar sueño. Sino como tipo juegos. Por durante ejemplo, juegos, la ¿no? metodología del juego es una metodología que se está dejando mucho, se ha perdido en el colegio y que la neuroeducación garantiza que los efectos son sumamente grandes. Sí. Entonces, por ejemplo, uno puede aprender mucho jugando Monopolio en familia. Eso. Y aprende incluso conceptos a nivel económico, financiero Claro, y también. competencias que son importantes también considerar, como por ejemplo la resolución de problemas, porque ante un problema estoy perdiendo porque estoy cayendo mucho en una propiedad específica, ¿qué es lo que puedo hacer? La estrategia que le surja al mismo niño desde la creatividad, desde la misma comprensión, etcétera, ¿no? Entonces, Así es. todo esto favorece muchísimo, ¿no? Ahora, Hernán, sí, Nico, ¿qué querías Una preguntar? consultita, es que yo tengo un problema ahí grave. Ajá, ¿qué Mi pasó? niño lo estaba llevando al jardín, Ajá. pero en el jardín no hay primaria. Y él ya pasó de jardín a primaria y tengo que cambiarlo de colegio. Ajá. Y no conoce a nadie, ni a la profesora, ni nada. ¿Cómo ensayo eso? Esa es una muy buena pregunta y que afrontan muchísimos padres de familia. Lo principal es aprovechar los espacios que muchas instituciones crean de talleres de verano para que vayan conociendo progresivamente también a los compañeros con los que van a compartir el Ok, año, ¿no? claro. Otro tip importante ahí es que los colegios asuman un periodo de los primeros días de conocimiento, de interacción, más allá de la formalidad del inicio propiamente de las clases, ¿no? Un espacio más lúdicos que les permita justamente que en la confianza, Ya. en el vínculo, haya mucha tranquilidad también para el niño, ¿no? Y es Sobre todo. importante esto que tú has mencionado, Hernán, de los ensayos, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo que hacemos con nuestras hijas es una semana o 2 semanas antes del inicio de clase ya vamos agarrando los horarios que nos corresponden en temporada de colegio. Y esto también hace que ellas pues un poco empiecen a regular su sueño porque como hemos dicho, ¿no? Ahora se levantan un poco más tarde de lo normal, se acuestan un poco más tarde. ¿Esto es recomendable hacerlo? Sí, y ayuda mucho también considerar algo que, por ejemplo, todavía los colegios, al menos aquí en Perú, no lo implementan. Hay un cambio en el ciclo de sueño de los adolescentes. Por más de que a los adolescentes les digamos que se acuesten o que vayan a dormir temprano, les quitamos los dispositivos tecnológicos y por más que lo intenten, no logran descansar de manera adecuada. Y sabemos como un principio importantísimo a nivel también de rendimiento académico, el cuidado adecuado a nivel cerebral, de la salud cerebral, el sueño, la buena alimentación, etcétera. Hay muchas experiencias e investigaciones importantes en otros países que deberíamos también no solo copiar, sino tratar de generar unas propias aquí en nuestro país, de que el horario escolar, sobre todo en secundaria, en los adolescentes,
es distinto al horario normal. Por lo general están ingresando los adolescentes hacia las 7:15 de la mañana, 7:30, que es muy temprano. Otros colegios en otros países, y las investigaciones radican, que al ingresar sobre las 9 de la mañana han tenido un descanso adecuado, justamente por este cambio biológico del sueño, y favorece el rendimiento escolar, porque el descanso adecuado hace que haya una buena salud cerebral. Totalmente. Y eso es importante. Y también favorece al tráfico, oye, las movilidades escolares, los carros, todo Es el una mundo. locura. Es una locura. Realmente. Entonces, todos estos elementos son importantes a considerar también. Claro, lo que hablaba Nicolasa, ¿no? De que su hijo está en el nido y va a pasar a primaria. Nosotros, por ejemplo, el año pasado nuestras hijas entraron a un nuevo colegio, ¿no? Queda cerca de nuestra casa y lo que nosotros hacíamos era pasar antes de que entren al colegio, que vean su cole, y yo les decía, mira, acá está el colegio, saluden a sus profesoras, que no las veían, pero ¡hey, acá está tu colegio! Entonces, como que las íbamos motivando y eso las incentivaba a que, oye, sí, ya quiero entrar al colegio, le decíamos, vas a conocer a nuevos chicos, vas a tener nuevos profesores, vas a aprender de otra manera de repente, ¿no? Entonces creo que esa es una forma también, si tienen la posibilidad de que el colegio esté cerca, pues ir caminando, que lo vean la estructura, de repente tocar la puerta y si te pueden abrir para que conozcan, ¿no? El establecimiento, O ¿no? meterlos al taller de nivelación que todos los También. colegios tienen y ahí van conociendo ya todo, ¿no? Y ahí también, eso es porque cierto, esos ¿no? talleres ayudan mucho. Ahora, Hernán, esto es una posición donde, digamos, podemos hablar con nuestros hijos, puede haber un entendimiento, pero ¿qué pasa cuando encontramos a nuestros niños con una negativa terrible, con un no, con una pataleta, agarrándose de la puerta del nido, del colegio? ¿Qué son escenarios que vemos? Totalmente. ¿Qué hacer en un momento así? Mira, es algo que creo es muy cultural hoy en día y que se ha perdido quizás de los juegos con los que nosotros también nos hemos ido criando. Cuando éramos pequeños, por ejemplo, jugábamos el trompo, las canicas. ¿Y qué pasaba? Este tipo de juegos nos acostumbraban a, de alguna manera, poder afrontar de manera adecuada el estrés, como la frustración de que pierdo y me rompen mi trompito o pierdo mis canicas que me costaron y que de repente papá o mamá en mucho tiempo no nos volverán a dar. Ajá. Y este tipo de juegos hacía que los niños, nosotros mismos, nos vayamos acostumbrando más a poder tolerar la frustración y el estrés. Hoy por hoy hay mucho sobreproteccionismo. Y ese es uno de los elementos importantes. A veces papá y mamá, con la finalidad de que no llore el pequeño o la pequeña porque nos causa no toma, Toma le el damos celular, todo, el celular. por ejemplo, no Adictos, distráete ahí. Entonces, estas cositas inconscientemente van afectando lo que tú bien mencionas. Entonces, lo mejor es tratar de ayudar, aún con lo que puede hacer las pataletas y todo ello, de que es un cambio que se va a dar y que al final la misma vida, la misma rutina de la vida va a generar eso, ¿no? Van a haber cambios de trabajo, cambios a nivel de situaciones familiares, que uno se tiene que ir acostumbrando desde pequeñito, ¿no? Y eso es importante. Y el bullying, que ahora es un problema para todos. ¿Cómo descubrimos que le están haciendo bullying a mi hijo? ¿Cuáles son los síntomas de ese niño? Que en lugar de salir, ¡yeah! ¡Salí bien! Si no sale así, ¿cómo te fue? Bien. ¿No es cierto? Sí, uno de los principales elementos que nos aporta la neuroeducación es reconocer el gran valor que tienen las emociones. Incluso muchos investigadores desde la neurociencia dicen, sin emociones no hay aprendizaje. Y ese es un criterio que tienen que aplicar tanto los padres de familia como los educadores, los profesores. Y este es un primer elemento importante. Cuando vemos a los niños que no están disfrutando, hay que ver justamente más allá. La ayuda o el acompañamiento, incluso hasta psicopedagógico, psicológico, es fundamental. Muchos padres de familia tienen miedo cuando quizás desde el colegio o desde incluso familiares cercanos y demás te dicen, oye, que tenga un acompañamiento con el psicopedagogo o con el psicólogo, ¿no? Porque es como que no, mi hijo no necesita un psicólogo. Hay que ir rompiendo también ese tabú, porque esto nos ayuda. A veces inconscientemente cargan tanto nuestros niños que ese es un elemento importante. Entonces el primer indicador es eso, cuánta alegría tienen. Ahora, tampoco sin exagerar, porque puede ser que el primer día, como todo choque normal, no sea un indicador necesariamente de bullying, pero sí que nos pueda poner alerta sobre este tema importante. Ahora, es importante también porque incluso hay estudios, la importancia que tienen los primeros 20, 30 minutos cuando un padre recoge a sus hijos en el colegio. Y esto lo menciono, sé perfectamente que hay padres que no pueden recoger a sus hijos del colegio porque trabajan o porque tienen algunas actividades. Pero este mensaje sí es para las personas que pueden recoger a sus hijos y que lo hacen. Los primeros 20 minutos que el niño sale del colegio, que él te ve, que él ve su zona de confort, su zona de protección,
Ahí es donde tú tienes que ver si es que tu niño o tu niña es víctima de bullying. Ahí tienes que darte cuenta cómo el niño o la niña sale. Como dijo Nicolás hace un momento, ¿no? Hay niños que salen muy contentos, muy felices y eso es un indicativo de que todo está bien. Pero hay niños que salen con la cabeza agacha, completamente retraídos, y ahí es donde nosotros como padres tenemos que saber que a él o a ella le está pasando algo. Hernán, tú has mencionado algo importantísimo. Hay que romper esta mala idea de que el psicólogo o el psiquiatra está mal o nos hace daño. Y lo hemos mencionado en muchos programas, yo creo que no tenemos la ruta ni la hoja de vida para hacer las cosas correctas nosotros cuando venimos, ni como padres ni como hijos, pero sin embargo los psicólogos son las personas correctas para hacerte y para darte esta hoja de ruta. Y un dato importante que debemos de considerar es que antes era muy difícil encontrar niños con dificultades de aprendizaje, ¿no? Con problemas de aprendizaje. Hoy por hoy esto es algo muy común. Por los distintos contextos que hemos vivido. Hemos salido hace unos años de la pandemia, todavía hay rezagos de ello, entonces psicológicamente ha habido una afección, emocionalmente también. Entonces es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Hay 3 elementos que la neuroeducación señala que son importantes: vínculo, alegría y sorpresa. Yo siempre lo repito porque tanto para el padre de familia como para el educador ayuda mucho. El vínculo, como bien mencionabas, de la misma familia que genera protección, pero también el vínculo del docente que te espera, ¿no? Que te acoge, que cuida de ti, como también la alegría, ¿no? Y la sorpresa como elementos claves para el aprendizaje. Que lleguen los niños y que el docente los sorprenda, ¿no? Como por ejemplo algo tan maravilloso que en la parte anterior que estaban haciendo el programa, han hecho un momento de compartir maravilloso, de disfrutar, de generar emociones. Esto podría generar el docente en su aula. Entonces hay que salir también de esta educación tradicional de que el niño va, se tiene que sentar, su carpeta, escribir, escuchar. Sino hay que ver estos momentos y estas metodologías que aportan muchísimo, ¿no? Dime una cosa, a veces cuando pensamos en el bullying pensamos que un niño le está haciendo daño a tu otro niño. Pero resulta, y muchas veces pasa, porque me ha pasado con mi nieto, que la maestra lo sienta al final y le dice, tú ya no, tú hablas mucho, cállate, no sé qué, no le hablen a él porque distrae a todo lo demás. Es un bullying perverso que algunos profesores que no están capacitados, trabajan como profesores y terminan haciéndole un daño horrible al niño, peor que sus compañeros. Así es. Sí, y esa es una realidad que hay que estar también atentos todos. Lamentablemente son criterios de educación tradicional, donde antes primaba mucho el castigo. Estamos convencidos de que no es así. No hay resultados positivos. Hay que redescubrir esos valores importantes. Ahora, Hernán, yo he leído, a mí me encanta leer sobre crianza porque obviamente creo que como madre y como todas las madres queremos ser las mejores madres para nuestros hijos, ¿no? Y sumando a lo que él decía, estos 20, 30 minutos cuando tú los recoges a tus niños, hay preguntas claves, ¿no? De cómo saber si tu niño está bien, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue la parte más emocionante del día en el colegio? ¿Con quiénes jugaste hoy? ¿Qué jugaste? ¿Con quiénes compartiste la lonchera? ¿No? Son preguntas clave, indicadores de cómo podemos saber si nuestros hijos la están pasando bien o no. ¿Tu profesora te ayudó? O si algo pasó, ¿no? ¿Qué otras preguntas podría sumarle a esto, ¿no? Sí, la principal quizás con la que se puede comenzar es siempre del docente, porque a veces el niño, como ve que está el docente como una persona de autoridad, tiene temor, entre comillas, a delatar, ¿no? Las malas acciones que puedan tener, como una llamada de atención no adecuada, como lo que mencionábamos hace un momento, sacarlo del salón, ponerlo atrás, ¿no? Frente a los compañeros que afecta. Entonces, lo primero con lo que podríamos comenzar es, ¿no? De tu profesora, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te agrada? Y ahí ya podemos ir detectando confianza. Exacto. Es importantísimo, Hernán, todo lo que tú nos has dicho, sin duda es para poder hablar muchísimo más, porque los niños son un tema muy, muy extenso y hoy por hoy donde la crianza va cambiando, está evolucionando, que también por otros lados está involucionando, entonces hay que hacer que esto crezca todo a la par. Muchísimas gracias, Hernán, por estar con nosotros, por esta conversación. Nos vamos.